En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos del 1 en delante. Romanos capítulo 3, versos del 1 en delante. Pablo está mostrándoles a los judíos la necesidad que ellos tienen de Dios. Recuerden que sus cuadernillos en los que están apuntando están allí por si tienen uno. Recuerden agarrarlo para que puedan ir apuntando o ir poniendo allí sus notas. Así que si alguien quiere ayudarme, puede ayudarme a repartirle los cuadernillos que ya tienen ahí sus nombres, puedan tomarlo así sus propietarios. Gracias. En lo que les decía, Pablo está hablando con los judíos y les está diciendo la necesidad que ellos tienen de Dios. La carta que nosotros estamos hablando es como tema general la gracia de Dios. Pero los judíos comienzan a hacer algunas preguntas. La aplicación de la semana pasada era: todos están perdidos, y voltea a los judíos y les dice: ustedes también están perdidos. En la aplicación que nosotros tenemos es cuando vemos a las denominaciones y decimos: las denominaciones necesitan de Dios. Vemos a la gente que no va a la iglesia y decimos: la gente necesita de Dios. Pero Pablo es como si volteara a la iglesia, volteara a nosotros y nos dijera: ustedes también necesitan de Dios. Todos necesitamos de un Salvador. Estemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, leamos la Biblia o no, todos necesitamos un Salvador. Y es lo que Pablo les estaba diciendo. Los judíos estaban diciendo: sí, cierto, Pablo, los samaritanos necesitan un Salvador. Sí, cierto, Pablo, los gentiles necesitan un Salvador. Y el impacto para ellos fue cuando les dijo: ustedes, judíos, también necesitan un Salvador. Y eso es lo que los judíos van a intentar decir, o van a intentar hablar con Pablo. Ok, si tú estás diciendo que todos necesitan un Salvador, es donde Pablo pregunta, o donde los judíos le preguntan: entonces, ¿para qué sirve todo lo que hemos hecho? Entonces, ¿para qué sirve todo lo que nosotros representamos? Y por eso del verso 1 en delante hasta el verso 8, cito: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo el hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Entendieron la lectura? Está fácil la lectura, está como medio revuelta, ¿no? ¿Qué es lo que aquí estaba diciendo Pablo? No lo entiendo. En las hojas que les di, ustedes tienen esta misma lectura, pero en una versión diferente, en la traducción al lenguaje actual, para que tal vez sea un poquito más fácil comprender lo que Pablo está queriéndoles decir. Insisto, recuerden el contexto. El contexto es que Pablo les dice: los judíos también necesitan de un Salvador. Entonces los judíos hacen estas preguntas. 3 preguntas hacen los judíos, para ser exactos. Una es: ¿de qué sirve ser judío entonces? Si yo también estoy condenado, ¿de qué sirve ser judío? Otra pregunta que ellos hacen es: ¿es Dios justo? Otra pregunta que ellos hacen es: ¿es Dios fiel? Estas son las principales preguntas que nosotros vamos a resaltar de aquí. 3 preguntas otra vez. ¿De qué sirve ser judío? Segunda pregunta: ¿es Dios justo? Si Dios castiga al que hace el mal, ¿es Dios justo? Porque, bueno, no les voy a desglosar todavía, pero esa es la pregunta. Y la última pregunta es: ¿es Dios fiel? ¿Siempre es fiel? Porque si Él dijo que iba a salvar al pueblo de Israel, ¿por qué lo está condenando? Entonces, ¿es fiel o no es fiel a las palabras que Él ha dicho? Estas son las preguntas que él hacía, y son preguntas interesantes.
¿Siempre es Dios justo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Creo que tenemos la afirmación ya puesta en nuestras cabezas, pero cuando nos preguntamos en una forma menos general y más específica, ¿siempre es Dios justo? Hay una canción que escuchaba un día que decía que a veces la gente no se da cuenta o la gente no sabe que también Dios se equivoca. A veces la gente piensa eso, que Dios puede cometer errores, que Dios en ocasiones las cosas no le salen como las había planeado. Y nosotros tenemos que tener una respuesta para eso. No nada más decir, ¿es Dios fiel? Sí es fiel, pero ¿por qué? ¿Cómo lo demuestras? ¿Por qué pasan estas cosas tan malas? No sé si usted alguna vez le ha tocado evangelizar a alguien y de repente como que se salen del tema para preguntar otras cosas que nada que ver. Y de repente empiezan a preguntar cosas como ¿qué hacían, no sé, antes de dormir los israelitas? O ¿dónde cantó el gallo que escuchó cantar Pedro? O preguntas como ¿quién era la esposa de Caín? Cosas como que tratando de evadir lo que se les está diciendo. Aquí es lo mismo que está pasando. Pablo les está diciendo, hey, necesitan un Salvador. Y ellos se ponen a preguntarse unas cosas que no tienen nada que ver con su salvación en sí. Tenemos, hermanos, que aprender a ser honestos cuando leemos la Biblia. La mayor parte de las veces, la palabra de Dios nos confrontará. La mayor parte de las veces, la palabra de Dios nos dirá, hey, estás mal, y necesitas corregirte, y necesitas cambiar. Y en vez de nosotros excusarnos y pensar en otra cosa, tendremos que aprender a aceptar lo que se nos está diciendo para ser transformados. Estos hombres nos dan la idea de cómo alguien puede empezar a evadir lo que Dios quiere decirles en su vida. No hay nada más importante que el hecho de que Dios ha proveído de una salvación para todos los que la necesitan. Amén. Es como, hermanos, cuando usted va al doctor y el doctor le receta una ampicilina o le receta alguna acetaminofén, no sé, la que usted quisiera. Usted se pone a preguntar de quién la fabricó, cómo llegaron a la conclusión de esa medicina, cuántos miligramos de una cosa, de lo que actúa tiene y cuántos de otra cosa tiene, o simplemente toman la medicina que el doctor les da y esperan curarse con ella. ¿Qué harían? ¿Qué hacen ustedes normalmente? Es una pregunta para que ustedes se contesten. Esto es lo que los judíos estaban haciendo. Ellos les dicen, hey, ustedes necesitan un Salvador y aquí está el Salvador. Y ellos empezaron a preguntar cosas diferentes. Y las preguntas, hermanos, son preguntas interesantes, pero al mismo tiempo, hermanos, son bastante irrelevantes. Son como queriéndole sacar la vuelta a la verdad. Y los judíos primero preguntan, versos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice el pueblo, ¿de qué nos sirve haber sido el pueblo escogido de Dios? ¿De qué nos sirve el templo? ¿De qué nos sirve la ley? ¿De qué nos sirven los sacrificios? ¿De qué nos sirve que nos estemos esforzando tanto si al final nos vamos a perder? Hay veces que como cristianos nos hacemos esa pregunta. Yo me esfuerzo todos los días en estudiar, en estar en la iglesia, pero de repente me equivoco y peco y ya soy acreedor al castigo. ¿De qué sirvió tanto tiempo haberme esforzado si puedo caer en cualquier momento? ¿De qué sirve si al final siempre necesito un Salvador? Y lo que Pablo les está diciendo aquí es nuestra dependencia de Dios. En todo momento nosotros dependemos del Salvador. No hay ninguna oportunidad, ningún espacio en el cual nosotros nos podamos alejar de Él y decir, yo puedo ahora de aquí en adelante. Siempre necesitamos de estar en una comunión cercana con Cristo. Siempre. En todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las etapas de nuestro desarrollo, siempre necesitamos estar con Él. Y el Señor les dice, como respuesta, les dice Pablo, a estos judíos, de mucho les sirve haber sido judíos.
Primero que nada, ustedes tienen la palabra de Dios. A ningún otro pueblo Dios le ha hablado como ustedes. Ustedes son privilegiados y deben de tomarlo como eso. Hay veces que nosotros, si lo aplicáramos en nuestra vida, no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Amén. Tenemos un gran privilegio que no cualquiera tiene. Tenemos algo de qué gozarnos, algo en qué gloriarnos, en que un Salvador nos amó y entregó su vida por nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad. Ellos tuvieron el privilegio de ser el pueblo escogido, de que Dios hablara directamente con ellos, de que Dios les cuidara y que Dios se les mostrara. ¿Recuerdan ustedes en el tabernáculo? Ellos podían ver la gloria de Dios. ¿Y ustedes recuerdan cuando andaban en el desierto? Cuando Dios les preparaba el alimento y les daba el maná, cuando pidieron codornices o pidieron carnes y Dios les dio codornices, cuando los cuidaba de noche con la nube, cuando los cuidaba en el día con la nube y en la noche con la lumbre. Ellos veían a Dios, los profetas venían a Él, a este pueblo. Tenían una cercanía como ningún otro pueblo. Pero esto les daba una gran responsabilidad. Ellos tenían que comportarse como los que conocen a Dios. Ellos tenían que hacer las cosas mejor que los demás porque ellos conocían al Creador. Ellos no podían simplemente equivocarse o simplemente hacer las cosas al ahí se va, sino que cada cosa que hacían, cada cosa que pensaban, cada forma en que adoraban tenía que ser una forma especial. Siempre la instrucción de Dios fue: no sean como los demás, porque ustedes son mi pueblo, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son como la niña de mis ojos, ustedes son algo que no hay nada comparado con ustedes, y eso somos para Dios. Entonces tenemos que aprender a comportarnos como los escogidos de Dios, con la responsabilidad de llevar el nombre de cristianos. Al pueblo le dijeron que ellos tenían que poner atención, porque tenían muchas ventajas como judíos. El Mesías venía de él. Toda la historia de la Biblia habla de este pueblo, desde cómo se fue formando, desde sus antepasados, de todo lo que fue transcurriendo hasta que llegara el Mesías. ¿Recuerdan ustedes Juan 1, del 1 en delante, del verso 11? A los suyos vino a los judíos. La salvación venía de los judíos, todo se trataba de ellos. Entonces tiene un gran privilegio, pero siempre una gran responsabilidad. Es como imagínense esto. Hay un niño que tiene su familia, una familia disfuncional, una familia donde siempre tienen muchas carencias, y no hay nadie quien lo cuide, entonces él hace lo que él quiere. Y hay otro niño que vive en una familia, de un hogar cristiano, de un hogar que cuida de sus hijos, que siempre les da todo lo que él necesita, pero al mismo tiempo lo tienen cuidado con muchas reglas, con cosas que no puede hacer o que no debería de hacer. ¿Quién tiene más privilegio? ¿El que tiene la libertad de hacer lo que le plazca o el que vive bajo las reglas de sus padres? El judío es el que vivía bajo esas reglas. Aunque tenía reglas, pero eran para que lo desarrollaran y fueran mejores personas. Las reglas que Dios nos da no son para atarnos. Dios no es una cárcel. Siempre debemos de pensar en eso. Dios no es una cárcel que nos encierra, de la cual no podemos escapar. Dios es como un barandal que no nos deja caer hacia el barranco. Esa es la diferencia. Aunque pareciera que son los mismos barrotes, aunque pareciera que nos limita a no avanzar, Dios pone esas reglas para cuidarnos de no caer, más que para encerrarnos de donde no podemos escapar. Entonces, esto es lo que los judíos no estaban viendo. No se estaban dando cuenta de la responsabilidad que tenían de ser cristianos. Ellos pensaban que simplemente el hecho, recuerdan ustedes en los versos anteriores, ellos pensaban que simple el hecho de ser cristiano, de ser judío, ya los hacía salvos. Ellos le dicen a Jesús: ¿de qué nos hablas, Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que por tener la ley allí, que por tener el templo, que por sacrificar ya estaban salvos. No necesitaban nada más.
Y cuando Pablo les dice, hey, necesitan del Salvador, para ellos es algo como que les explota la cabeza. Dicen, no entiendo por qué, si tenemos todas estas cosas. Pablo les dice, porque ustedes no lo tomaron con la responsabilidad que debían tomarlo. Jueces capítulo 2, versículos 10 nos recuerda cómo ellos se olvidaron de hacer lo que tenían que hacer. Y entonces dice Jueces 2:10 que se levantó una generación que no conocía a Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Porque ellos no aplicaron lo que les había dicho Deuteronomio capítulo 6 versículos 4, donde le decía, hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. Ellos tenían que conocer a Dios, pero se olvidaron de hablarle a sus hijos. Cuando les dijo Dios, no se junten con las mujeres que no les conviene porque van a corromper su corazón. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Salomón? Hicieron lo que Dios les decía que no hicieran. Entonces, como ellos no lo tomaron con esa responsabilidad, ellos también necesitan de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. La segunda pregunta que Dios le hace, que el judío hace, Pablo no está hablando con un judío directamente, pero él está poniendo una forma ficticia de lo que el judío estaría pensando en ese momento. La segunda pregunta que el judío le hace a Pablo es lo que dice el verso 3. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Esa es la pregunta que él hace. Se me olvidó ponérselas aquí. ¿Es siempre fiel Dios? ¿Por qué si Dios prometió que iba a salvar al pueblo de Israel, por qué ahora lo está condenando? ¿Se habían preguntado eso? Hay gente que dice que el pueblo de Israel, el pueblo, la nación como tal, humanos, ellos siempre serán para Dios especial. Y que nosotros tenemos que tener cierto respeto en ese sentido hacia ellos, porque ellos son la nación principal para Dios. Porque Dios no puede negar su promesa. Y les pregunto, ¿los judíos están condenados? ¿Se han preguntado ustedes eso? No todos. ¿Quiénes sí y quiénes no? Es sencillo. Una vez más, recuerden ustedes Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si fijan, ¿quiénes están salvos? Los que recibieron a Jesús y los que hoy siguen recibiendo a Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Todos están perdidos mientras no acepten el Evangelio, mientras no acepten a Cristo en sus vidas, mientras no se dejen transformar. Entonces, cuando Dios les prometió que siempre iban a ser su pueblo, ¿les mintió? A veces no nos damos cuenta porque siempre queremos ver como que nada más la mitad de la historia, como la parte que nos conviene, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 26 y capítulo 27, miren, vamos a ir para allá. Deuteronomio disculpen, capítulo 28. Capítulo 28, versículos del 1 hasta el 14 es la primera parte de la historia, y luego del verso 15 en delante. En la primera parte, usted la puede ir leyendo, pero en la primera parte, Dios le dice, mira, si tú me obedeces, yo voy a hacer todas estas cosas contigo. Yo voy a ser bueno contigo, yo voy a cuidar de ti, yo voy a alejar a los enemigos, yo voy a ser tu Dios. Pero en el verso 15 le dice, pero si tú me desobedeces, tú estarás condenado.
Estarás condenado y serás maldito, y serán malditos todos tu descendencia, y todo lo que tú hicieres te va a salir mal, porque estás lejos de mí. Dios es fiel cuando bendice, pero Dios es fiel también cuando castiga. Dios es fiel al darnos todo lo que Él nos ha prometido. ¿Qué promesas tenemos? ¿Cuál es su promesa favorita? Siempre recordamos Mateo 6:33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O recordamos Romanos capítulo 8, versículos del 28 en adelante, donde dice, entre otras cosas, mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O recordamos allá Apocalipsis, donde tenemos la esperanza de una vida eterna. Y esa parte nos gusta. Y decimos, Dios es fiel porque Dios no lo va a cumplir. Pero olvidamos la otra parte, donde en Hebreos 10, por ejemplo, dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Donde dice que Dios es fuego consumidor. Donde dice que Dios no tendrá por justo al malo, sino que dará a cada quien lo que hizo, y lo que cosechare, como dice Gálatas, eso va a sembrar. Y lo que sembrare, eso va a cosechar. O Romanos 6, donde nos dice que la paga del pecado es muerte. Dios es fiel cuando castiga, porque Él cumple lo que nos dijo. Y Él nos dijo que si nos alejamos de Él, que si no aceptamos la salvación, que si vivimos una vida de pecado, somos dignos de muerte y estamos condenados eternamente. Dice Pablo en Romanos, no quite su dedo de esa parte, de esa lección. Romanos capítulo 3, versículos del 1 en adelante es donde estamos, y estamos enfocados ahorita en el verso 3. Dios ama, o Dios espera que todas las personas sean salvas. Por eso dice Pedro, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, queriendo que todos se salven. Pero si no se salvan, si ellos no entran a la salvación, no es porque Dios sea malo, ni porque no cumplió lo que prometió, sino al contrario. Dios simplemente está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Vayan a Isaías 59, 1, 2. No pierdan, por favor, Romanos. Isaías 59. 1 y 2. Dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que este verso nos dice? ¿Es que Dios ha recogido sus manos y ya no quiere salvar a nadie? ¿Es que Dios ya se cansó de la humanidad y dice, no, pues ya que se pierdan todos? Es que la humanidad ha decidido alejarse de Dios. Y hay que nosotros tener siempre en cuenta eso. Dios no es un Dios malo, pero la gente quiere estar sin Dios. La gente prefiere hacer las cosas malas, y es lo que Dios les dice aquí. Sus pecados y la forma en que ustedes viven se alejan de mí. Pero yo nunca me he quitado. Yo siempre he querido estar aquí para todos, pero tampoco los puedo forzar a que sean unos robots y que hagan exactamente lo que yo quiero. ¿Ustedes quieren pecar? Son libres de hacerlo. Pero yo no estoy dejando de ser fiel. Podemos ver lo que dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Ellos prefirieron la mentira antes que la verdad y cambiaron a Dios por los ídolos y se fueron a hacer lo malo. Entonces Dios los entregó y los dejó que se fueran y que se inundaran de sus pasiones, pero Dios no los mandó, sino que ellos decidieron irse. Y es lo que la humanidad hace hoy en día. Es más fácil culpar a otros y decir que los demás tienen la culpa de lo mal que me está yendo, antes que voltear a mí mismo y decir, esto fue lo que yo elegí. Siempre cuentan esa anécdota, ¿no? Que estaba
es una anécdota, no lo tomen a mal, que estaba el diablo afuera de la iglesia y estaba llorando y se le acercan y dice, oye, diablito, ¿por qué estás llorando? Dice, no, es que allá adentro me echan la culpa de todo. Porque a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Me va mal, es que el diablo me está tentando, el diablo me está castigando, pues es que culpa del diablo, ¿para qué está? Y no nos damos cuenta que a veces nosotros somos los que vamos y nos metemos, en los que vamos y nos hacemos acreedores al castigo. Y luego decimos, Dios, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan malo? No que eres muy bueno, no que eres amor, perdóname. Y es a donde va a llegar al siguiente punto. Dios es siempre justo. Porque algunos dijeran, si Dios tiene el control de todas las cosas, porque decimos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y decimos aquel texto que sin Él ni las hojas de los árboles se mueven. ¿Sí? ¿Sí dice eso dice la Biblia? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Búsquenme dónde dice la Biblia que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y no lo van a encontrar. Bueno, los reto. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Todo está moderado por Él. Y si Él tiene el control de todas las cosas, entonces cuando yo peco, ¿también está bajo su control? Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Lo habían visto ustedes de esa manera? Si porque Dios quiere yo respiro, si porque Dios quiere yo vivo, entonces Dios puede detenerme a pecar, ¿cierto? ¿O no puede detenerme de pecar? Tenemos libre albedrío. Pero Él tiene el poder, o no tiene el poder para que yo no peque. Pero, como dice Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me es permitido. No crean, hermanos, que estoy justificando una cosa. Yo estoy tratando de que veamos cómo lo está viendo el judío aquí. El judío está diciendo, si cuando yo peco, porque Dios me perdona mucho, Dios se ve mejor, porque no es lo mismo perdonar una mentira que perdonar un asesinato. Entonces, si cuando yo peco y peco mucho, Dios me perdona, Dios se ve mejor, ¿por qué me castiga? Si cuando yo miento, la verdad de Dios resalta, ¿por qué me castiga? Si yo al hacer las cosas malas, Dios se ve bien, Dios debería de premiarme, ¿no? Dios debería de darme las gracias porque por mi pecado Él puede salvarnos. Es parte de lo que ellos pensaban. Si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no necesitáramos un Salvador. Entonces, gracias a que pecamos, el Salvador es exaltado. Entonces, ¿por qué Dios castiga? Por eso la pregunta de ahí, ¿es Dios siempre justo? ¿Es justo Dios cuando castiga? Una pregunta bastante interesante, creo yo. Una pregunta que la gente de afuera nos hace. Si Dios es amor, ¿por qué castiga? Si Dios puede cuidarnos y puede hacernos no pecar, ¿por qué nos deja pecar? ¿Por qué no nos detiene? Porque hay maldad. Si Dios creó todas las cosas, Él creó la maldad, dicen algunos, ¿no? Si Dios creó todas las cosas, Él creó la maldad. Entonces, pues estoy siendo partícipe de lo que Él hace. Estos tipos de preguntas son las que la gente se hace para justificar su problema, ¿ok? No es que estén en la razón. De hecho, es muy perversa la pregunta que ellos están haciendo. Es una pregunta muy pecaminosa. Es una pregunta que nos puede hacer caer a muchos. Es muy peligrosa. Pero ellos están intentando justificar lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo, tú estás en pecado y necesitas un Salvador. Y él dice, ¿pero por qué? Pues si Dios puede detenerme de pecar, ¿para qué peco? ¿Para qué me deja? Entonces es culpa de Dios, no mía. Él está intentando quitarse las culpas. El judío está intentando quitarse la culpa. Recuerden bien lo que está pasando alrededor. Entonces, tristemente, esta misma situación se encuentra en nuestros días. Y tenemos nosotros que poder responderles que Dios siempre es justo. ¿Y por qué sabemos que Dios es justo? Bueno, porque Él le está dando a cada quien lo que merece. Dios no creó la maldad. Decía aquella historia, la maldad es la ausencia de Dios en las personas.
Cuando una persona se aleja de Dios, se pervierte. Cuando una persona se aleja de Dios, se entrega al pecado. Pero no es algo que Dios creó. ¿Recuerdan ustedes, Santiago? Dios no tienta porque Él no va a incitarnos a hacer el mal. ¿Ok? Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propio deseo, de acuerdo a su propia concupiscencia. Y cuando sigue esa concupiscencia da como luz el pecado. Pero no es porque Dios nos puso una prueba. Vamos a ponerles una prueba a a ver si roba o no roba. En ti va a estar la necesidad de robar o no robar. Y tú eres el que de alguna o de otra manera te pones allí. Entonces, si Dios puede controlar todas las cosas, ¿por qué no nos aleja del pecado? Porque aún en esa parte Él muestra su justicia. Dios nos da a nosotros la libertad para que nosotros elijamos qué queremos hacer. Y lo podemos encontrar a lo largo de la Escritura. Lo podemos encontrar en Josué. Dios les dice, hey, por medio de Josué, ustedes decidan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, pues van a servir al Dios verdadero. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Dios les dice en muchos otros momentos, les dice, hey, escojan, aquí pongo de testigos a la tierra y pongo de testigos al sol y la luna, que pongo delante de ustedes dos opciones. Váyanse tras lo malo o váyanse tras de mí. Y ahora les digo, si se van para lo malo van a recibir castigo. Si se van hacia lo bueno van a tener una recompensa, pero ustedes deciden y esa es su justicia. Que Él nos dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, no te voy a atar. Y vas a obtener las consecuencias de lo que tú elegiste, pero de lo que tú elegiste, no nadie más. ¿Cuándo es cuando nosotros necesitamos el bautismo? ¿Cuando nacemos? ¿Cuando tenemos 5 años? ¿Cuando todavía somos niños? ¿Cuando somos adultos? ¿Cuando somos jóvenes? ¿Cuándo y por qué? ¿Por qué no cuando nacemos? ¿Por qué hasta cierta edad? Porque en esa edad es cuando nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Donde ya somos capaces de hacer cosas malas y donde entonces hemos tenido esa separación y necesitamos reencontrarnos con Cristo. Es por eso que Dios siempre ha mostrado su justicia y Dios siempre es justo. Hay gente que intenta cuestionar a Dios, ¿no? Y dice, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? No, yo así no quería. Como creyendo que Dios es igual a nosotros. Tenemos que ser capaces de reconocer que cuando nosotros por algún momento entendiéramos como que Dios se equivoca, recordar lo que dice el salmista en el capítulo 51, sea siempre Dios justo y el hombre mentiroso. Esa es la premisa de todo el cristianismo. Que Dios es siempre justo, pase lo que pase. Y que Dios no necesita darle a nadie ninguna explicación. Y que Él es soberano para hacer lo que le plazca, pero siempre actuará con justicia. Haga lo que haga. Aunque te parezca, aunque lo creas, aunque pienses tú diferente, nunca ha importado lo que nosotros pensemos. Nunca ha importado lo que a mí me parezca. Lo único que importa es qué dice Dios. Nada más. Y comprender eso nos hará estar en paz con Él. Nos hará estar en paz con Él porque nosotros entenderemos que yo soy perverso y que yo soy malo y que las conclusiones que yo haga siempre van a estar limitadas por mi forma de vivir. Si yo crecí en un hogar cristiano o no crecí en un hogar cristiano, si viví en un país o viví en otro país, va a depender de todos esos factores lo que yo crea que es bueno o que es malo, ¿cierto? Gente del Salvador, hay palabras que ustedes tienen que para gente de México consideramos malas. O tal vez viceversa. Pero siempre va a depender de dónde hemos crecido, de las cosas que hemos hecho. Ya cuando entendemos en Dios y que Dios es el único que marca la pauta a seguir, comprendemos cuál es el camino que debemos andar.
No es al estilo mexicano, no es al estilo salvadoreño, hondureño, no es al estilo de Estados Unidos, no es al estilo de los hombres, de las mujeres, de los adultos, de los niños. Es al modo de Dios. Porque Dios siempre es justo. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, o estar siempre atentos a no menospreciar la justicia de Dios, intentando justificarnos. Llega un momento donde pareciera que Pablo simplemente ya no responde más preguntas, porque la idea que se está planteando es demasiado mala. Es demasiado alejada de la realidad, se convierte en algo absurdo. ¿Cómo el hacer yo algo malo va a ser algo bueno para Dios? Como que no va. Pero hay mucha gente que dice eso y que llega a decir, yo estoy mal porque Dios quiere que yo esté mal. En el momento en que Dios quiera que esté bien, me agarra de aquí y me pone acá. Pero eso es una mentira. Es una forma de justificar el error en el que yo estoy y no aceptar las cosas que me corresponden. Dios nunca nos va a incitar a hacer lo malo y nunca va a esperar que nosotros reaccionemos mal. Él siempre quiere lo bueno en nosotros. Él siempre espera que nosotros hagamos lo bien, pero, ¿saben? Creamos o no creamos, lo hagamos o no lo hagamos, Él es fiel y justo siempre. Y en eso es en lo que nosotros vamos a concluir. No hay nada más sabio que reconocer la justicia de Dios. No hay nada más justo que reconocer a Cristo como nuestro Salvador, que Él es la única forma de justificar nuestras vidas y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Por eso la parte o el meollo del asunto hoy es: déjate de excusas, acepta tu responsabilidad, acepta que necesitas a Cristo y síguelo. Nada más. Deja de estarle buscando 3 pies al gato, como luego dicen. Deja de estarle poniendo cosas para que se oiga más bonito. El evangelio es simple. Arrepiéntete, cree en el evangelio y sigue a Cristo. Nada más. Es bien simple. ¿Qué fue lo primero que Cristo predicó? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué fue lo último que Cristo les estuvo enseñando? Vayan, hagan discípulos para que se arrepientan y sean salvos. Todo el tiempo es reconocer la mala manera en que hemos estado viviendo para empezar a vivir bien. El cristianismo es sencillo y a veces es más fácil de lo que nosotros lo hemos puesto. Es ahí donde las palabras de Cristo toman sentido. Mi yugo es fácil de llevar y es ligera mi carga, porque es simple. Cree en Cristo, obedécelo y ya la hiciste. No tienes que hacer más, no tienes que entregar nada, no tienes que despojarte de nada, solamente cree en Cristo y síguelo. Medita en ello, déjese de excusas si es que hasta hoy estaba en excusas y empiece a seguir a Cristo. No importa si usted ya se había bautizado antes, no importa si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, recapitule su vida y si hoy no lo ha hecho, es un buen momento para empezar. Que Dios les bendiga.